Like, las amigas indagamos y conversamos. Nace de las conversaciones y preguntas de un par de colegas y amigas sobre retos de salud femenina, bienestar y a veces malestar. Preguntas e inquietudes a veces propias, otras veces de nuestras amigas, familiares y pacientes. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo podemos tomar decisiones mejor informadas? ¿Cómo puedo cambiar mis hábitos y por cuáles reemplazarlos? Invitamos a expertos en salud, amigos, personajes emocionantes a que nos cuenten sus historias, su consejo de experto, datos útiles que podamos incorporar a nuestras vidas teniendo en cuenta el ritmo que hoy día tiene. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este episodio de Like Podcast. Este es nuestro segundo episodio. Yo soy Andrea Plazas, médica, ginecóloga, súper interesada en la salud femenina. Hola Pau, ¿cómo vas? Hola André, acá feliz en este segundo episodio, con muchas ganas de arrancar ya a esta conversación. Yo soy Paola Medina, soy médica, soy anestesióloga, hago medicina integrativa e igual que André, acá emocionadísima de tener esta conversación para que nuestras vidas en general sean más saludables, disfrutables, felices, amorosas. Bueno, hoy en nuestro episodio tenemos a la doctora Claudia Fajardo. Muchas gracias, Claudia, por estar acá con nosotros. Claudia es psicóloga clínica de la Universidad Javeriana, es psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia, también es bioeticista de la Universidad Javeriana y forma parte del programa de buen trato de un hospital muy importante acá de la capital. Muchas gracias, Claudia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta también porque igual que ustedes haciendo la apuesta a que cada vez podamos como mujeres y como personas de esta sociedad contribuirle al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, de los ancianos, de todos. Gracias, Clau. Bueno, aquí les cuento así como chisme para que todos se ubiquen un poquito. Clau y yo somos, digamos, hacemos parte del grupo de Buen Trato, somos compañeras, hemos trabajado codo a codo con las víctimas de violencia sexual, sobre todo, pues que por mi quehacer en ginecología pues, es como algo que podemos ver frecuentemente en el servicio de urgencias. Y con Clau, pues hemos abordado a estas pacientes, tenemos todo un programa, bueno, digamos que es una cosa muy bonita que por eso es que conocemos a Claudia y conocemos su trabajo. Este episodio va a estar enfocado en la violencia de género. La otra semana, el 25 de noviembre, se va a celebrar el día o se va a conmemorar el día en la lucha contra la violencia contra la mujer. Entonces, por eso este episodio lo quisimos enfocar así. Es un episodio muy lindo en el cual pues queremos abordar el tema de violencia de género. Dentro de algunos sondeos que hemos hecho entre nuestra comunidad, llama mucho la atención que tenemos un conocimiento de lo que se trata la violencia de género, pero asimismo muchas personas nos comentan que conocen víctimas y se han sentido víctimas. Pero lo que más nos llamó la atención es que no saben cómo identificar si son susceptibles o no a este tipo de violencia. Entonces digamos que eso también nos hace pensar un montón como, bueno, reconozco esto, pero de pronto me puede pasar y no sé cómo prevenir esto, no sé qué hacer al respecto. Exacto. Entonces digamos que eso aparte nos llamó mucho la atención y por eso queremos extendernos muchísimo más en este episodio con eso, ¿vale? Clau, cuéntanos más. Cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, cuéntanos lo que nos quieras compartir de ti, cómo llegaste. ¿Cómo llegaste allá al grupo de Buen Trato? O sea, ¿cómo fue eso? Bueno, muy bien. Entonces, desde siempre muy interesada en la psicología clínica, en el psicoanálisis, interesada en la atención a todo aquello que aqueja a las personas en términos de su sufrimiento, el sufrimiento humano como tal, no solamente, casi siempre nos enfocamos en el dolor físico, pues porque es lo más tangible, ¿no? Es lo que más podemos como contar, decir, cuantificar incluso, pero el sufrimiento psíquico, el dolor psíquico, el dolor moral que otros llaman, es tan difícil de cuantificar, pero que sabemos y no solamente por las cifras y las estadísticas que hablan en términos de reconocer la depresión como una enfermedad mental o reconocer los trastornos de ansiedad, de poder decir que definitivamente este dolor
a veces es tan masivo y tan fuerte que requiere de una intervención y no siempre se hacen intervenciones inmediatas. Entonces, ese interés mío por poder estar ahí y acompañar en el sufrimiento y acompañar el dolor de las personas, pues fue lo que me movió a ser la profesional que soy, ser una psicoanalista, enfocarme y dedicarme a todo aquello que aqueja el conflicto humano, el conflicto que es inherente a la relación con las personas, con la vida. ¿Que quién más soy? Soy una mujer, madre, hija, compañera, amiga, eh, y preocupada e interesada en darme al mundo, dar de mí al mundo lo que más pueda con respecto a eso que les contaba. El grupo de Buen Trato es un grupo que nace de una preocupación, bueno, es una preocupación ya nacional, obviamente existen en otras instituciones, la idea es que exista ojalá en todas, pero con el interés de poder dar una atención eh, descentrada de la atención hospitalaria, que a veces, digamos, como que calla o impide poder ver con mayor claridad y profundidad eso que es el sufrimiento y obviamente, pues si estamos hablando ya directamente de lo que son las víctimas, pues las dinámicas mismas que hacen que hayan víctimas de violencia de cualquier tipo. Y obviamente pues todo lo que conlleva atender a una persona que está viviendo una situación inesperada, pero que desborda y pues que duele y afecta mucho y no solamente afecta a la persona que ha sido víctima, sino que afecta a su grupo familiar, a las personas que la quieren y por supuesto hay que reconocer y hacer como el hincapié en que es un daño a la sociedad, o sea, cada daño que se hace a una persona, cada persona que tiene que ser atendida como víctima de violencia y de violencia sexual debe ser reconocida como un problema social. Bueno, yo quiero arrancar para ya entrar en calor en nuestro tema con una anécdota. Y es una anécdota que para mí pues es relevante. Y empieza en que yo entro a una sala de cirugía eh, y el grupo quirúrgico es 100% masculino, excepto la instrumentadora. Durante una hora el tema de conversación fue esta mujer. La trataron de mujer fácil, hablaron y fantasearon explícitamente sobre su vida sexual y yo me sentí abiertamente violentada. Pero esa fui yo. A pesar de eso, yo nunca me paré en la raya y no dije nada. Al finalizar la cirugía, le pregunté si ella se sentía bien con todo lo que había pasado. Y ella me dijo que siempre eran así. De vuelta le pregunté que si quería o si, qué hubiera pensado si hubiera sido su hija la que hubiera estado en esta posición. Y ella me respondió que su hija tendría que aprender a manejar esas situaciones como ella, riéndose y sin darle importancia. Me preocupa todo lo que esa pequeña experiencia tiene, porque pues a mí me gustaría que nos ayudaras un poquito más a definir qué es violencia sexual, porque ahí pues nadie tocó Sí, a esta mujer, nadie le la hizo tocó nada físico, físicamente, exacto. ¿sí? Pero sí la tocaron emocionalmente y me preocupa la normalización de que cualquiera puede hablar de mi vida sexual y Te tratarme. voy a meter ahí la cucharada que esto es un contexto laboral, ¿no? O sea, esto no pasó entre amigos, esto pasó entre compañeros de trabajo. En un contexto que no es un contexto tan familiar, sino es un contexto de interacciones sociales que por supuesto permitidos pues como todas las posibles bromas y las posibles juegos y las bromas de naturaleza sexual que se dan a veces en los contextos de manera juguetona, pero enfocándonos un poco a la preocupación de Paola, y es que, pues, en primera instancia, pues, obviamente definir la violencia es decir que es todo acto lesivo que ocasione un daño, Entonces yo voy a preguntar una cosa ahí. señora, Si ella piensa que no es, por ejemplo, que no esta se siente dañada.
mientras se siente dañado, entonces no Sí, es violencia. iba para allá. En el caso que cuentas de manera específica, si reconocemos que la violencia es un acto lesivo que ocasiona un daño o un sufrimiento, que puede ser parcial o puede ser permanente, puede ser definitivo, puede causar incluso hasta la muerte, puede hacer un daño emocional, que es algo que quizá eh, eh, en este caso podría uno pensar que si para ella no constituye un daño es porque está tan naturalizado ese, digamos, hay permiso para que puedas herirme, hay permiso para que puedas hacer mofa de mí y burlarte de mí y humillarme. Y no considerarlo una humillación, sino pues considerarlo como un aspecto de la relación y de cómo mis relaciones son basadas en situaciones donde se es permitido como ese tipo de, de afirmaciones y de violencias, ¿no? Que es lo que pareciera que pasa aquí. Y como una cierta complicidad por parte, pues, de, de las mujeres, usualmente, en permitir y aceptar que ese tipo de relación era un juego. Lo que pasa es que Acuerdos perversos. como acuerdos perversos donde yo sutilmente aparecen situaciones que son muy hostiles y muy dañinas, pero yo no logro establecer una diferencia. Mira que esto es bien bonito entenderlo, porque uno diría, pero ¿qué le pasa a esta mujer que no entiende que la están humillando? ¿Qué le pasa a esta mujer o qué le pasa a esta persona? No solamente son las mujeres, sino que también son las personas, las personas en general, las personas con orientación sexual diversa, con las personas transgénero. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre que no se da cuenta de lo que está pasándole? Pero es que como nosotros los seres humanos tenemos una historia y unos antecedentes, pues en mi historia personal y seguramente en mi historia del amor, ¿no? La historia del amor es la que uno recrea en el grupo familiar, la que uno recrea con su mamá, con su papá, con sus grupos, con sus personas primales que están con uno. Y si en esas relaciones apareció y hubo permiso para el maltrato y no hubo agentes protectores que me hicieran reconocer cuando yo era maltratado, sino que siempre me maltrataron, no establecí la diferencia, pues es muy probable que adelante en las relaciones futuras no pueda hacerse esa diferenciación. Entonces no se trata aquí de pensar que es que esta mujer, ¿qué le pasa? Que no se da cuenta, sino que quizá no tiene cómo identificar que hay una situación que la está violentando. Listo, Clau. Quiero también que amplíes un tris más, porque obviamente estamos acostumbrados a que la violencia es ya cuando le pegaron a uno, llegó con el ojo Ujú. morado, o cuando finalmente se dio un acto de un asalto sexual o algo que tuvo, digamos, finalmente como una consecuencia física. ¿Qué otras formas podemos Sí, nosotros identificar? sí, mira, no sé si sea por nuestra condición latina y nuestra condición colombiana, pero si no hay sangre, no pasó Ujú. nada. Sí. Y resulta que si la señora no llega con el ojo moreteado y casi que con pérdida Ocular. ocular, entonces tranquila señora, él estaba un poquito bravito. Y lo que pasa es que se ha naturalizado y mira, esto también tiene un antecedente y cómo hemos sido educados los niños, cómo son educados los niños en nuestro país, a punta de palo, de correa, de maltrato. Y obviamente ese maltrato es leído como dispositivo pedagógico. O sea, yo una correa, un correazo al niño no le hace daño, pegarle, yo le pego pero pasito, doctora, yo no le pego tan duro. Esas son, digamos, como afirmaciones que uno puede escuchar, pero que en ese orden están legitimizando y validando el acto violento como una estrategia educativa. O sea, algo así como que es pedagogía castigarle a un niño, pegarle a un niño. Entonces, fíjense que hay todo un antecedente ahí, no es una cosa como de que yo no, es que yo, como no me pegó tan duro, yo por eso no denuncié, sino que es que quizá es una cultura que está acostumbrada al golpe, ¿no? Al castigo Entonces, físico.
no solamente está el maltrato físico, sino también está el maltrato emocional. El maltrato emocional y el maltrato psicológico y el maltrato económico. Hay un montón digamos, como en este abanico grande de posibilidades de hacerle daño a alguien. eh, Encontramos un montón de posibilidades. Muy interesante el del maltrato económico porque, bueno, digamos que no es tan fácil de ver, por ejemplo, desde algunos puntos de vista de las mujeres que trabajamos, pero hay todavía muchas, Exactamente. muchas que no trabajan. Y puede ser, por ejemplo, en una pareja homosexual en donde uno trabaja y el otro no. ¿Sí? Puede Ujú. ser desde cualquier género en donde el que es el que aporta económicamente. El que tenga la solvencia económica superior puede llegar a ser más violento que el que está en la posición de mayor disminución económica. Y puede leerse desde muchos lados eso. Y entonces usted como aporta menos, entonces usted tiene menos derechos. Y yo tengo la posibilidad de someterlo a usted o someterla a usted porque yo soy quien tiene el dinero. Es una situación de mucha manipulación y de mucha, digamos, como de sometimiento también. Pareciera que No, perdón, es como, me preocupa, es como, ¿sabes? Como que oyéndote, me preocupa la poca tolerancia que tenemos a las diferencias. Es cualquier cosa que me diferencie de ti, me da la posibilidad de maltratarte. si tú eres distinto a mí, si tú eres distinto a mí, estás en contra mía, más o menos. Si tú piensas diferente, estás en contra por donde debe ser, porque eso es puro narcisismo, ¿no? O sea, yo soy quien tiene la razón. Yo soy quien sí sabe y mira que en las dinámicas de las relaciones y especialmente de las parejas y en la manera en cómo se han construido las relaciones y incluso la identidad de género están muy determinadas por eso. O sea, el hombre sabe, la mujer tiene que aprender. El hombre cuida o al contrario, algunas dinámicas, ¿no? Lo que pasa es que culturalmente sí está muy arraigado. O sea, digamos que aparece el feminismo y abre una puerta a una serie de situaciones novedosas donde las mujeres se hacen otras preguntas, donde aparecen otras posibilidades, otras identidades, otras maneras de verse en el mundo. Y ustedes que son médicas saben que en una época se creía que el cerebro femenino era mucho más pequeño, es más pequeño porque pesa menos por su contextura, pero que estaba ligado a su capacidad intelectual. Ahí podría Y caber el dicho de pequeño pero picoso. pequeño pero picoso, pequeño pero astuto. Entonces, se creía un poco eso, ¿no? Como que las mujeres no eran tan capaces de ser inteligentes como los hombres y que por eso los hombres podían ser mucho más hábiles en una serie de tareas que las mujeres no. Entonces, todo eso pues ha abierto la controversia y nos hace ya pensar distinto y nos obliga a mirarnos distinto, pero obviamente hay quienes sí pueden hacer una mirada un poco más, no sé, generosa al respecto y hay quienes definitivamente se enfurecen con el asunto, porque obviamente si estamos hablando de el machismo, por ejemplo, el machismo como patología que es, porque el machismo no es más que la expresión de un odio y una ferocidad a lo femenino. Hay mucha rabia hacia lo femenino, Tengo una pregunta ahí, ¿puedo? Y sí, es, por supuesto, yo creo que es una enfermedad que es aqueja más patológica, todo, ¿sí? es una A no, cultura machista. no solamente el hombre que odia lo femenino, sino la mujer La mujer que sí, que totalmente. odia lo femenino y que odia además la parte femenina que puede tener un hombre, ¿sí? Sí, lamentablemente, mira que eso permite hablar de lo poco solidarias que somos. Fíjate que en el ejemplo que tú nos contabas, en la situación te alertó y te preocupó, lo primero que yo sentí cuando tú decías lo que le habías podido como decir a esta persona,
a mí lo que me hizo pensar fue en tu solidaridad femenina, ¿no? En tu capacidad de poder ver en ella, verte tú, en el sentido de decir, no me gustaría que me dijeran esto, no me gustaría que se burlaran de mí de esto, no me gustaría que me usaran como la burla sexual de todos los que están aquí, que fueran tan peyorativos. Tu solidaridad femenina permitió que te hicieras la pregunta, pero no es lo común, Paulita. Lo común es que las mujeres a veces seamos muy duras entre nosotras e incluso nos damos mucho palo y somos unas críticas del cuerpo de la otra, de la estética de la otra, de los alcances académicos de la Somos otra. durísimos entre nosotros. Si un hombre asciende, dicho por mujeres, ¿no? Un hombre asciende en su trabajo es porque es un berraco, perdón. Y si una mujer asciende, y si una mujer, es que ¿de qué artimaña se tuvo que haber valido para haberlo logrado? Y Exacto. eso es violencia. Y eso es violencia entre nosotras. Bueno, Clau, yo tengo otras preguntas, Muchas. muchas preguntas, y quisiera que esta oportunidad no se pasara sin poder hacerlas. Entonces, una de las preguntas que tengo es, ¿cómo darnos cuenta que estas situaciones que nosotros normalizamos no son normales? ¿Sí? Por ejemplo, seguramente yo también normalizo cosas o le Mm, enseño a normalizar a mis hijos cosas. ¿Sí? Estos son como preguntarte cuáles son las banderas rojas para saber que estamos siendo maltratados o por qué no, al contrario, maltratando, ¿sí? O siendo violentos o con nuestra pareja o con nuestro compañero de Los trabajo contextos. o con nuestros hijos. Yo pienso que como con lo que tú introduces, Paulita, del caso que experimentaste, que fue tan llamativo, yo pensaría que una alerta es justamente eso. A veces la persona, incluso la misma víctima, no sabe que es víctima hasta que está en peligro de muerte. Entonces, a veces las banderitas rojas las ponemos, somos los que estamos alrededor. Muy difícilmente puedo yo darme cuenta que yo estoy siendo víctima de. Wow. Entonces, justifico desde muchos lados el hecho de ser una víctima. Lo digo, acepto, no, yo definitivamente no, es que claro, mi mamá me decía, por ejemplo, mi mamá me decía que cuando él llegue borracho, no debo fastidiarlo. Lo que pasa es que yo soy muy fastidiosa y obviamente lo exasperé. Entonces, como que es normal que los hombres borrachos o que mi pareja borracha se exaspere y termine en un acto violento. Entonces, ahí está siendo normal. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues no exasperar. Cuando lo anormal es el señor o la señora borracha que cae en un acto impulsivo donde ejerce violencia. Entonces es como, ahí lo que tú estás diciendo es cómo somos de importantes las personas que estamos alrededor. Por supuesto, y el colectivo de mujeres. O sea, esto que están haciendo las doctoras aquí, la doctora Paola, la doctora Andreita, esto es colectivo y esto es un incitador a pensarnos como mujeres y ayudarnos a pensar. A veces cuando uno habla con las víctimas y la doctora Andreita que las conoce y habla con ellas y todo, muchas veces han sido víctimas, esa no es su primera situación de violencia que ha vivido, sino seguramente es la tercera o cuarta experiencia dramática de su vida que ha tenido como experiencia de violencia sexual, por decir algo, pero que no lo había dicho, que lo cayó siempre, porque no tuvo un escenario para poderlo decir. ¿Por qué? Porque estamos solas, a eso es lo que quiero decir. No es porque ella no sea capaz de hablar, sino las mujeres nos sentimos solas. A Entonces, veces no acompañarnos tenemos más. con quién hablar. Ajá. No le contamos a la hermana y no le contamos a la mamá porque es que yo no quiero que se enteren, yo no quiero que se preocupen.
como que hay un silencio importante, pero lo que no estamos reconociendo es que ese silencio está haciendo complicidad y está Total, el admitiendo. silencio es el que permite que la Ujú, violencia y el abuso siga ocurriendo. Y mira que yo ahí tengo algo que anotar también al respecto, y es que muchas de las víctimas, el 90% de las víctimas no denuncian. Son muy poquitas las que están denunciando, casi todo está callado. Pero muchas de estas víctimas tienen miedo de denunciar porque de pronto van a ser juzgadas, de pronto no les van a creer, de pronto se van a enterar y qué pena que se enteren que esto y que lo otro. Y pues digamos que eso es lo que está generando, pues es el círculo de la violencia, porque si hay, en un hogar hay violencia, la violencia no es contra la mujer, la violencia es contra los hijos y todo lo que esté involucrado en ese hogar. Entonces eso que tú dices de los silencios es sumamente importante. el silencio y el sentimiento de culpa y el creer que yo tuve que ver con esto que me pasó. Es decir, se ha justificado el abuso sexual, el asalto sexual, la violencia sexual, porque tú fuiste un provocador o una provocadora. Eso es súper Estabas en el lugar equivocado, vestida de estabas otra con forma. ciertas prendas y eso incitó, usted, mijita, no salga vestida de esa manera porque por eso es que le pasa lo que le pasa. Digamos como que ese tipo de situaciones y afirmaciones son las que promueven que haya una validación de ese silencio, porque obviamente ahora a mí, ¿quién me va a creer? Entonces, lo escucha uno de las mujeres más víctimas. Decimos mujeres mucho aquí, pero es porque estadísticamente son las más, la mayoría en términos de víctimas. Sabemos también que hay muchos hombres violentados, pero denuncian menos. Y O yo sea, creo que les cree menos, además. y les creen menos y además les da, tristemente el machismo es tan duro con ellos también, porque el machismo no es duro solo con las mujeres, lo que sea Paulita, el machismo es tan duro con los hombres que un hombre denunciar o decir yo estoy siendo maltratado, se pone en tela de juicio Sombría. su virilidad, su hombría, como si no pasara de verdad también que existen muchos casos en que los hombres son violentados, donde los hombres también son abusados sexualmente, por supuesto, y que tienen un daño importante a nivel emocional. Señora. Eh, ahí, digamos, ya para entrar un poquito más como en cosas como más prácticas, ¿tú cuáles consideras o cómo que has encontrado que son factores de riesgo para no ser víctima de este tipo de violencia? Bueno, entonces, como un factor de riesgo, bueno, la dependencia económica, la dependencia emocional es un aspecto muy importante. Ahí estoy hablando básicamente como los rasgos de personalidad, ¿sabes? Las personalidades pasivo-dependientes, las personalidades que, sí, bueno, entonces esto es un tipo de personalidad donde la persona fácilmente, para ponerlo en palabras mucho más prácticas, fácilmente es sometida por otro. No tiene una posibilidad de tener una autonomía completa. No puede tomar decisiones sin que sean avaladas o sean permitidas o posibilitadas por otro. El pasivo dependiente, pues es una persona que también encierra como mucha rabia, ¿no? También, ¿no? Obviamente, porque en medio de todo eso, pues de esa pasividad y esa dependencia, pues también hay toda una frustración, ¿no? Todo el tiempo hay frustración, frustración, frustración. Entonces, bueno, ahí entonces si te entendí, los factores de riesgo es como el tipo de personalidad que pueda tener El una tipo de persona. personalidad. No, la pobreza, ¿sabes? La pobreza es un criterio, porque donde hay hambre, donde no hay necesidades básicas satisfechas, pues hay mayor disposición a lo agresivo, a la furia, pues porque por obvias razones, ¿no? Si no se está eh, pudiendo satisfacer esas necesidades, pues obviamente va a haber mucha rabia. El alcoholismo es un factor importante para El abuso digamos, de como un sustancias. detonador de situaciones de violencia.
Obviamente el machismo, que ya lo hemos mencionado casi que todo el tiempo como un aspecto muy importante en términos digamos, como de esas factores de riesgo. Las madres adolescentes, ¿sabes? Las madres adolescentes es un factor importante, porque obviamente es una maternidad antes de tiempo, una maternidad que va a ser difícil, unas relaciones de pareja quizá un tanto inestables, no en todos los casos, por supuesto, pero pues obviamente sabemos que no están completamente preparados para asumir digamos, toda la responsabilidad que conlleva tener un bebé y tener un bebé bajo las condiciones esperadas, ¿no? Que es que esté bien nutrido, que sea una mamá que esté con él, que tenga lactancia materna, que tenga un lugar seguro, y todo eso pues no siempre se puede garantizar. Ese es un factor de riesgo. El maltrato infantil, ¿no? El maltrato infantil, El antecedente de maltrato infantil. el antecedente de maltrato infantil. Okay. Bueno, Clau, Quisiéramos saber, por ejemplo, en la situación de la anécdota de Pau, o en diversas situaciones, me interesa mucho también el abuso en contextos laborales, porque a veces cuando uno está en una posición de poder o está inferior a esto, uno se siente como maniatado para poder denunciar o hablar o decir, pero ¿qué herramientas tenemos para, digamos, cuando uno se siente como en una situación de estas que incomoda, que uno ya se siente vulnerado? ¿Cómo puedo ser asertivo? ¿Qué puedo hacer yo en ese momento para lograr, digamos, manifestarme mi disconfort, pero sin llegar a ser de pronto catalogada como la loca, como la que está encendiendo el fuego aquí en el trabajo? ¿Qué podemos hacer? sí, Esa como, es como podemos, una línea delgada, una línea difícil, ¿no? Porque, a ver, el acoso laboral tiene también muchas caritas. Y el asunto es que a veces es bastante sutil, ¿no? Entonces, eso que tú señalas, Andreita, ay, la loca del paseo, pues justamente es porque yo nunca lo dije, yo solo lo di a entender. Jamás yo dije que como estaba de buenísimo el día, pero yo no estaba diciendo que usted estaba re buena y que yo quería. ¿M? O sea, una cantidad de cosas que pueden aparecer ahí eh, que, que, que digamos, usualmente el acosador, es que esto es una cosa interesante porque el acosador sabe cuándo acosar. El acosador sabe que no va a acosar públicamente. o que El tiene poder. acosador, Claro, es que en general, casi siempre el victimario pues, está en la situación de poder. Sí, pero yo sí quiero una herramienta una ¿sabes qué? herramienta, Que diga la uno, ley es una herramienta y obviamente ahora las instituciones, todas, hasta donde conozco, todas tienen comités de convivencia, por ejemplo. Cada Usted vez. recurra a su comité de convivencia de la institución en la que usted trabaja. Hay, hay decretos, no recuerdo ahorita el numeral, pero hay un decreto que habla directamente del acoso laboral y el acoso laboral en términos de sexual, en términos de su etnia, de su raza, por el hecho de ser mujer, por el hecho de estar en un rango inferior, o sea, cualquiera de esas condiciones califican para que usted pueda decir, vea, estoy siendo acosado y puedo denunciar. Entonces eso lleva a un proceso. Lo que pasa es que las personas no agotan ese recurso, ¿sabes? Las personas a veces piensan que mejor no digo nada, mejor me quedo callada, no, ¿qué van a pensar de mí? Si yo digo que el director tal me hizo una insinuación de naturaleza sexual y yo pues soy la secretaria, entonces yo como, a mí quién me va a creer eso, o sea, es que él es el doctor y yo soy la secretaria. Entonces, esa autodevaluación con respecto a hacerse respetar, esa autodevaluación de decir, vea, no le impide completamente poder apelar pues a que sus derechos no sean vulnerados, ¿no? A que sea respetado, sea respetada bueno, y tener un conducto regular. Entonces a veces no conocemos, ¿no? Es eso. escuchándote, a mí
entonces se me ocurre una, y es cómo poder sentirme digna del respeto independientemente de la posición que tenga o el rango que tenga yo, Etnia, rango, sexo, género, lo que sea. Es como mi mensaje oyéndote es para mí y para compartirle a mis amigas, a mis hijos, es ten la seguridad de que eres digno de respeto y que esa dignidad empieza por dármela a mí misma, ¿sí? Que no Claro, me lo tienen que otorgar, ¿sí? Y que al yo sentirme merecedora de un trato digno y respetuoso, pues voy a tener la tranquilidad de decir, sabes, este no es un trato digno y respetuoso. es ¿Sí? que lo anormal es que te irrespeten. Sí. Lo normal debe ser que te respeten, lo normal debe ser que te traten con, con cariño, lo normal es que si, lo normal es, eso es lo que tenemos que normalizar. Tenemos, yo pensaría que un camino que sí tenemos y tenemos las mujeres y tenemos que trabajar fuertemente en eso es empezar a normalizar el trato amoroso y el trato respetuoso hacia nosotras en todos los aspectos, en el laboral, en el académico, en el sexual, en lo moral, en lo económico, ¿sí? Que la equidad de género no es una cosa de establecer leyes y establecer políticas, sino la equidad de género es un acto de solamente mirar al otro con toda la alteridad y con toda la posibilidad de reconocer en el otro un otro que tiene diferencias menos mal a mí, así, diferente menos mal a mí. Clau, esto también es para dejarlo en nuestra comunidad porque me parece que o sea, tenemos que resaltar esto. ¿Cómo incentivamos a las víctimas a que hablen, a que rompen ese silencio, que cuando se están sintiendo vulneradas, denuncien, hablen? ¿Qué hay que hacer? Porque la denuncia es un camino para reparar. O sea, nosotros todo el tiempo decimos, estamos cansados de que no haya justicia, pero nos quedamos callados con la posibilidad de hacer justicia y no la justicia por mano propia. ¿Para qué sería útil? Más útil es que sí hables, que sí se diga y más útil también empezar a hacer la agencia propia con respecto a reparar eso. Eh, y un paso importante para repararlo es tener en cuenta que nada, absolutamente nada, justifica la violencia, ni la violencia sexual, ni la violencia psicológica, ni la violencia económica, nada, absolutamente nada justifica que una persona sea víctima de otra persona físicamente o sexualmente porque estaba en un contexto del que sea. Y incluso sabemos que existe violencia sexual dentro del ámbito matrimonial, ¿no? Dentro del ámbito conyugal. Nada, no hay deber conyugal. La sexualidad, el ejercicio de la sexualidad es un ejercicio autónomo y libre, donde tú decides cuándo, con quién, cómo, por qué. No deciden por ti. ¿Mm? Volviendo a puntualizar entonces esto bueno, sí, está el camino de la denuncia, pero también está el camino de el poder reparar, ya sea con una psicoterapia o en un grupo de Así es. apoyo o Grupos de buscando apoyo. el Las amor. mujeres debemos unirnos. Yo, por ejemplo, vuelvo y digo que me siento muy honrada en esta conversación con ustedes y muy contenta de que mujeres como ustedes, en el lugar que están, médicos, que son mujeres que ven mujeres, pueden llevar este mensaje. Uno en conversaciones muy corticas lleva continuamente mensajes y esos mensajes es eso, contémonos entre nosotras, hablemos entre nosotras, aprovechemos un poco también las líneas que hay de atención, busquemos las rutas, acudamos a las instituciones de salud, no se quede callada como dicen los medios publicitarios que hablan acerca de la prevención de la violencia y acuda a diferentes lugares, pero acuda a los lugares que va a encontrar seguramente una respuesta y nosotros, las personas que trabajamos en salud, podemos dar respuesta a esa necesidad.
no se sienta juzgado. Lo que le ocurrió cuando uno es víctima de algún tipo de violencia sexual, que es la violencia que por el hecho de ser sexual a veces tiene una serie de prejuicios, usted no tuvo la culpa y hay que reconocerse como yo no tuve la culpa. Listo, Pau, tú tienes aquí para dejarle a nuestra comunidad datos puntuales de cómo denunciar. Sí, acá los tengo. Dale. Bueno, en Bogotá, la línea de orientación y apoyo psicológico es 155. Denuncia de casos puntuales, la línea es 122. Activación de acciones urgentes, 123. Hay otras varias que vamos a dejar en los recursos del podcast y en nuestro Instagram por si los quieren utilizar o los quieren compartir. Divino, me encanta. Y si no, llame, acuda a su amiga, por favor, acuda a su médico, vaya, busque una consulta, o sea, no piense que la acción única y exclusivamente está en el sector judicial. El Sí, sector salud está para está expuesto. definitivamente ayudar, apoyar, acompañar y por supuesto asesorar digamos, en este que es un flagelo, ¿no? Es una situación que es de daño social y obviamente pues individual. Y quiero también hacer hincapié en un aspecto muy importante y es que no importa cuánto tiempo haya ocurrido, o sea, cuánto tiempo haya pasado entre el hecho de violencia y entre que usted hable o denuncie o lo que quiera hacer. Esto es reparador. No importa si pasaron años, semanas, es importante siempre romper el silencio y a eso, solo con eso yo pienso que ya empieza la reparación. Eso que Bueno, dice Andreita es absolutamente importante. A veces yo digo, no, pero es que eso me pasó a mí hace como 4 años. Yo me quedé callado, pero entonces sí, ahora duermo mal, ahora tengo un trastorno de ansiedad, ahora tengo una depresión, pero es que hace 4 años y yo no denuncié y no dije nada y no se lo conté a nadie. Y sí, vale la pena hablarlo, no importa el tiempo que sea. Bueno, para finalizar, unas breves y cortas palabras para nuestra audiencia. Clau, por favor. Bueno, pues que me alegró mucho poder conversar de esto, que estoy segura que cada vez que nos reunamos mujeres a hablar de nosotras, hablar del mundo, de la sociedad, hablar de los hombres, que además no solamente es rico, es rico verlos, sino hablar de ellos y hablar en muchos sentidos de ellos. Vale la pena retomar este tema tan importante, pensar que cuando a veces hablamos de la violencia pensamos en lo que le pasa a la amiga, en lo que le pasa a otras, pero nunca a veces somos tan juiciosos de reconocer que me ha pasado a mí, como que difícilmente lo aceptamos y seguramente las mujeres todas de alguna manera hemos tenido que experimentar una situación de violencia. Entonces, levante la mano, ese es mi mensaje, levantemos la mano, pidamos la ayuda, conversemos de esto y ante todo, pues, invitación muy desde mi corazón a la generosidad entre nosotras y al cariño fuerte entre nosotras y digamos, cada vez como consolidarnos más, ¿no? Ser más solidarias entre nosotras. Ese sería mi mensaje, Paulita y Andrei. divina, divina. Yo tengo una reflexión y es también como tratar de interiorizar el tema que la víctima tiene un estereotipo. Toca quitarle el estereotipo. A veces nos incomodan los relatos de las víctimas porque uno dice como, hijo de pucha, pero ¿por qué no hizo algo? ¿Por qué se montó en ese carro? ¿Por qué accedió? Hay algo como que uno dice, no sé, ¿por qué? Es incómodo, pero eh, la víctima, sería más cómodo pensar que la víctima es tal vez una persona indefensa, que fue amordazada y que, mejor dicho, que si no pasaba algo la iban a matar. Entonces, y es más fácil pensar también que el victimario es aquel monstruo con dientes, mejor dicho, un personaje oscuro. Tenemos que salir de ahí. La víctima es una persona normal como cualquiera de nosotros. Incluso muchas mujeres exitosas, unas mujeres empoderadas, mujeres que llevan las riendas de su vida, pueden ser víctimas. Y el victimario puede ser
un personaje encantador, puede ser una persona del mismo círculo social, entonces hay que salir de ahí, porque cualquiera de nosotros puede ser víctima y no es siempre lo que estamos esperando que sea como nos han contado en el cuento. Son personas normales, como ustedes, como nosotros, como cualquiera. Y eso creo que nos va a ayudar a construir eso, a esto de romper el silencio, que pienso que es lo más importante de los mensajes que estamos dejando. Romper el mito que tienes, lo que estás diciendo, romper los mitos. Me encanta. Y bueno, yo tengo una reflexión final, finalmente. A mí este tema me preocupa porque también soy mamá y soy mamá de 2 varones. Y me preocupa verlo también desde el punto de vista de cómo vamos a educar a nuestros hijos para que no sean víctimas y que tampoco sean perpetuadores de la violencia. Y mi reflexión es que es más fácil decirlo que hacerlo en esta cultura nuestra en donde nos presionamos muchos los unos a los otros, sobre todo entre pares. Romper paradigmas es muy complicado. Lo que se necesita no es sensibilidad, esto lo tomé de Jackson Katz. Lo que necesitamos es liderazgo. Liderazgo de personas que tengan posiciones de poder en donde el cambio de paradigma sea un ejemplo. Es decir, en donde yo, si tengo una posición de poder, abro más espacios, soy respetuosa, trato dignamente a las personas, abro conversaciones en donde puedo enaltecer a las personas que están a mi alrededor. Ser generadores de preguntas a las personas que están bajo nuestra influencia. Si mi jefe, mi papá, el director de mi colegio, mi entrenador, mi profesor, toman el liderazgo de generar preguntas, esas preguntas en mí van a tener respuestas que se van a ir desenvolviendo a lo largo de los años y seguramente van a ser semillas que germinarán en una sociedad en donde nos respetemos muchos más los unos a los otros. Que esto sea un momento para hacer una pausa, para reflexionar, para tener una reflexión interna. Necesitamos personas con la fuerza, con el coraje, con la integridad moral para romper ciclos viciosos, como el ciclo vicioso del silencio. Y como siempre que se rompe algo, nuestro cerebro necesita reemplazarlo. ¿Por qué no reemplazarlo por un ciclo virtuoso de conciencia de nuestras palabras y nuestros silencios? Debemos practicar tener agallas para romper y crear mayor respeto por la dignidad humana. Esa es mi reflexión. Muy preparada. No, divina. Muy linda. Divina. Bueno, muy linda, entonces, sí. Ahora sí nos estamos despidiendo, cerramos aquí, dejando a su disposición a Claudia, que es, mejor dicho, la más encantada de estar como recibiendo inquietudes y todo esto. Si ustedes la quieren contactar, les dejamos el correo de ella, que es clauemifa@gmail.com. Cualquier inquietud, si quieren contactarla a ella, pueden escribir a su correo o a través de nuestras redes sociales, ya saben, por Instagram nos estamos hablando. Si tienen dudas, inquietudes o quieren que ampliemos algo más, porfa, comuníquenos. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias, Clau. Gracias a ustedes. Bueno, que esté muy bien. Chaito. Bueno, igual. Chao. Día para los que nos estén oyendo. Si piensas que esta conversación le puede servir a tus amigas, familiares o conocidas, por favor, compártela. Por último, las mejores conversaciones son contigo. Déjanos tus comentarios y preguntas en nuestro Instagram, Like Podcast. LAIC Podcast.